Dios mío, ¿cuántas veces he querido contar esta historia? Pero el miedo y la vergüenza me lo impedían. Mi nombre es Esperanza Gutiérrez, tengo 78 años y lo que voy a contarles hoy es algo que guardé en mi corazón durante décadas. Una historia real, tan real como las arrugas de mis manos que han cosido miles de prendas en este pequeño pueblo de San Miguel de Allende. Si están viendo este video es porque quizás necesitan escuchar que los milagros existen. Aunque no siempre llegan como esperamos, todavía recuerdo aquella madrugada como si fuera ayer, el sonido de mis nietos llorando, sus estómagos vacíos, y yo de rodillas frente a una alacena sin nada que ofrecerles. ¿Saben? A veces la vida nos pone pruebas que parecen imposibles de superar, pero es ahí, en el momento más oscuro, cuando la luz puede aparecer de formas inesperadas. Si me acompañan en esta historia, les prometo que entenderán por qué nunca perdí mi fe, incluso cuando todo parecía perdido. Quizás ustedes también están pasando por momentos difíciles, y si es así, quédense hasta el final, porque lo que ocurrió aquella madrugada cambió mi vida para siempre, y quién sabe, tal vez esta humilde anciana pueda darles un poco de esperanza. Si les gusta lo que escuchan, no olviden suscribirse. Me daría mucha alegría saber que mi historia llega a más corazones que necesitan escucharla. Ahora, déjenme llevarlos a aquel tiempo cuando todo comenzó a desmoronarse. Si alguna vez sentiste que todo se desmoronaba, escribe en los comentarios, te entiendo, Esperanza. No estás solo. Durante más de 40 años, mi vida transcurrió entre hilos y telas. Era conocida como la mejor costurera de San Miguel. Mis manos daban vida a vestidos de novia, trajes de primera comunión y toda clase de arreglos. Mi pequeño taller en la parte delantera de mi casa siempre estaba lleno de clientas que confiaban en mí para los momentos más importantes de sus vidas. Mi esposo Manuel había fallecido joven, pero Dios me había bendecido con mi hija Isabel, quien junto a su esposo Roberto me habían dado 5 hermosos nietos. Vivíamos en una casa modesta pero feliz, con el sonido de los niños jugando en el patio trasero, mientras yo trabajaba en mi máquina de coser. Isabel ayudaba con los bordados más delicados y Roberto trabajaba en la construcción. No éramos ricos, pero nunca nos faltaba un plato de frijoles calientes y tortillas recién hechas en la mesa. Recuerdo cómo me gustaba ver a toda mi familia reunida para la cena, las risas de los niños, las historias de Roberto sobre su trabajo, el orgullo en los ojos de Isabel al verlos crecer sanos. Pero Dios a veces tiene planes que no podemos entender. Aquella tarde lluviosa de octubre, Isabel y Roberto salieron a entregar un pedido en un pueblo vecino. La carretera estaba resbaladiza, las curvas traicioneras nunca regresaron. Un camión perdió el control en una curva y, Dios mío, todavía me cuesta decirlo, en un instante me convertí en la única familia que les quedaba a mis 5 nietos, Juan María de 12 años, los gemelos Carlos y José de 9, Lupe de 7 y el pequeño Francisco de apenas 4. Las primeras semanas fueron un torbellino de dolor, trámites, visitas de pésame y lágrimas que parecían no tener fin. Los niños estaban devastados y yo tenía que ser fuerte por ellos, aunque por dentro me estaba desmoronando. Vendí mi máquina de coser industrial para pagar el funeral y compré una más pequeña y usada para seguir trabajando. Mis clientes fueron comprensivas y pacientes, esperaban más tiempo por sus encargos y me traían comida. El pueblo siempre ha sido solidario con las desgracias ajenas. Los meses pasaron y la rutina comenzó a establecerse en nuestra nueva vida. Me levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno y los lonches para la escuela. María, la mayor, me ayudaba a vestir a los pequeños mientras yo calentaba las tortillas. Después de dejarlos en la escuela, corría a mi taller para avanzar en los encargos hasta que fuera hora de recogerlos. Las noches eran para revisar tareas, contar cuentos y rezar juntos antes de dormir. A veces, cuando todos dormían, me permitía llorar en silencio, extrañando a mi hija y rogando por fuerzas para continuar, pero empecé a notar cambios preocupantes. La crisis económica que afectaba al país comenzó a sentirse con fuerza en nuestro pequeño pueblo. La gente ya no encargaba vestidos nuevos, solo pedían arreglos menores. Doña Mercedes canceló el vestido de 15 años de su hija. Don Javier pospuso los trajes para la boda de su hijo. La señora del boticario
que siempre me encargaba 2 vestidos nuevos cada temporada, ahora solo quería que le ajustara los viejos. Mis ingresos se redujeron a menos de la mitad. Al principio, no quise preocuparme demasiado. Tenía algunos ahorros guardados en una lata de galletas debajo de mi colchón. Empecé a usarlos para completar la despensa, pensando que pronto la situación mejoraría. Comencé a hacer rendir más la comida, los frijoles más aguados, menos huevos en el desayuno, tortillas más pequeñas. Les decía a los niños que era importante no desperdiciar en tiempos difíciles. Ellos no se quejaban, pero veía la preocupación en los ojos de María, demasiado madura para sus 13 años. Una tarde, mientras remendaba unos pantalones por unos pocos pesos, escuché a Francisco llorar porque tenía hambre. Le di la mitad de mi propia tortilla y lo mandé a jugar. Esa noche, revisé la lata de galletas y sentí un escalofrío al ver que solo quedaban unas pocas monedas. Abrí la alacena y conté: medio kilo de frijoles, un puñado de arroz, 2 huevos y menos de 1 kilo de masa para tortillas. No alcanzaría para la semana y no tenía dinero para comprar más. Por primera vez, el miedo me paralizó. ¿Qué haría cuando no quedara nada? ¿Cómo alimentaría a 5 niños en crecimiento? Ese día fatídico llegó más pronto de lo que temía. Una mañana gris de invierno, me levanté con un nudo en el estómago. Había pasado la noche anterior cosiendo hasta que mis ojos ardían. Terminando un encargo urgente para doña Jimena, la paga sería apenas suficiente para comprar maíz y frijoles por unos días más. Los niños se despertaron con el sonido de mi vieja máquina de coser, que chirriaba como si también estuviera cansada. María entró a la cocina frotándose los ojos, seguida por Lupe y los gemelos, mientras Francisco todavía dormía. «Abuelita, ¿qué hay para desayunar?», preguntó Carlos con inocencia. Abrí la alacena, aunque ya sabía lo que encontraría. Vacío, completamente vacío. Las paredes de madera desgastada me devolvieron su reflejo, como burlándose de mi incapacidad. Respiré hondo y me volví hacia ellos con una sonrisa forzada. Vayan a lavarse mientras preparo algo. Pero no había nada que preparar. El último puñado de masa lo había usado la noche anterior para las tortillas de la cena. No quedaba ni un grano de arroz, ni un frijol, ni una migaja de pan. José abrió el refrigerador y lo encontró igual. Un jarro con agua y nada más. «Abuelita, tengo hambre», dijo con una voz tan pequeña que sentí mi corazón quebrarse en 1000 pedazos. No pude contener más las lágrimas. Caí sentada en la única silla que quedaba en la cocina después de haber vendido las otras para comprar medicinas cuando Lupe tuvo fiebre. Mis nietos me rodearon, asustados al verme llorar por primera vez desde el funeral de sus padres. «Perdónenme», les dije entre sollozos, «perdónenme por no poder darles de comer». María, mi valiente María, me abrazó con sus bracitos delgados. «No llores, abuelita, no tenemos tanta hambre». Pero su estómago la traicionó con un gruñido audible que provocó risas nerviosas entre sus hermanos. Francisco se despertó con el ruido y vino corriendo, su carita iluminándose al vernos a todos reunidos. Sin entender la gravedad de la situación: «¿Tengo hambre, abuelita? ¿Hay pan dulce hoy?». Esa pregunta inocente desató el llanto de los demás niños. Pronto, la pequeña cocina se llenó con el sonido de sus estómagos vacíos y sus lágrimas. Les prometí que doña Jimena vendría pronto por su encargo y entonces podría comprar comida. Les di agua con un poco de canela que encontré en el fondo de un frasco, diciéndoles que era un té especial para la energía. Los mandé a la escuela con la excusa de que desayunarían allí, una mentira piadosa que me dolió más que el hambre propia. Esa tarde, doña Jimena no apareció. Envió a su hija con un recado. No podía pagar el vestido completo, solo la mitad, y el resto me lo daría la siguiente semana. Las pocas monedas apenas alcanzaron para un puñado de frijoles y un poco de masa. Preparé una cena tan escasa que me partió el alma verlos comer con tanta lentitud, intentando hacer durar cada bocado. Les conté historias de mi infancia para distraerlos del hambre, y funcionó con los más pequeños, pero veía la preocupación en los ojos de María y los gemelos. Después de acostarlos, me senté en el borde de mi cama, exhausta y derrotada. El silencio de la casa solo era interrumpido por algún sollozo ahogado que venía de la habitación de los niños. Me acerqué sigilosamente y escuché a Francisco llorar quedito. «¿Tengo hambre, abuelita?».
María lo consolaba en susurros. Duérmete, mañana será mejor. Pero ¿cómo sería mejor? No tenía más ropa que vender, ni muebles, ni joyas. Lo único que me quedaba era mi máquina de coser, y sin ella no podría trabajar. Regresé a mi habitación y cerré la puerta. Por primera vez en mi vida, sentí que estaba completamente sola. Mi esposo, mi hija, mi yerno, todos se habían ido, dejándome con una responsabilidad inmensa y sin recursos para cumplirla. Sentí una rabia sorda contra Dios. ¿Por qué me había quitado tanto? ¿Por qué permitía que esos niños inocentes sufrieran hambre? Mis rodillas cedieron y caí al suelo, junto a la cama donde tantas noches había rezado el rosario con devoción. Dios mío, susurré, si estás ahí, si realmente existes, ¿o por qué nos abandonas? Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. Golpeé el suelo con mis puños, ahogando mis gritos en la almohada para que los niños no me escucharan. Sentía que me ahogaba en desesperación. Nunca, ni siquiera cuando perdí a mi hija, había sentido un dolor tan profundo, tan desgarrador. Y entonces, en medio de mi desesperación, algo cambió dentro de mí, como si una voz interior, más fuerte que mi miedo, me hablara directamente al corazón. Esperanza, recuerda quién eres. Respiré hondo entre sollozos. Recordé a mi madre, a mi abuela, mujeres fuertes que habían sobrevivido a guerras, o hambrunas y pérdidas. Recordé su fe inquebrantable y su capacidad para encontrar soluciones donde parecía no haberlas. Dios mío, susurré ahora con voz firme, arrodillada con las manos juntas, no te pido que me devuelvas lo que he perdido. Te pido fuerzas para continuar, te pido una señal, un camino, una idea. Estos niños son inocentes y no merecen sufrir. Ayúdame a encontrar la manera de sacarlos adelante. Te prometo que no perderé la fe, que trabajaré sin descanso. Pero dame una luz en esta oscuridad, si tú también has orado así, con el corazón roto. Cuéntamelo abajo. Tal vez compartimos más de lo que imaginamos. Recé hasta quedarme dormida allí mismo, en el suelo frío, junto a mi cama. Me despertó el canto de un gallo antes del amanecer. Mi cuerpo estaba entumecido, pero mi mente, extrañamente clara. Mientras me incorporaba lentamente, mis ojos se posaron en el viejo baúl de madera que había pertenecido a mi madre. Hacía años que no lo abría. Guardaba recuerdos demasiado dolorosos. Sin saber exactamente por qué, me acerqué a él y levanté la tapa polvorienta. Entre fotografías amarillentas y cartas atadas con cintas desteñidas, encontré un cuaderno de hojas gastadas. La letra cursiva y apretada de mi abuela llenaba cada página, eran sus recetas. Pasé los dedos por aquellas páginas manchadas por el tiempo, sintiendo como si las manos de mi abuela guiaran las mías. Tamales de elote, buñuelos, zampurrado, chiles en nogada, recetas que ella preparaba para vender en el mercado cuando quedó viuda con 3 hijos pequeños, igual que yo ahora con mis nietos. Una idea comenzó a formarse en mi mente, nebulosa, al principio, luego cada vez más clara. Mi abuela había sobrevivido vendiendo comida en el mercado. Mi madre había continuado la tradición antes de casarse. ¿Por qué no podía yo hacer lo mismo? Las manos que sabían coser con precisión también recordaban cómo amasar, cómo mezclar especias, cómo envolver tamales, conocimientos transmitidos de generación en generación que había dejado de lado cuando me convertí en costurera. Con nueva energía, revisé los pocos ingredientes que quedaban en la cocina, un puñado de masa, unos granos de frijol. La sal no era suficiente, pero quizás. Recordé que en el patio trasero crecían algunas hierbas que mi hija Isabel había plantado, epazote, hierbabuena, cilantro silvestre, y teníamos un árbol de limones que daba frutos pequeños pero jugosos. Si pudiera conseguir un poco más de masa, manteca y chiles. María entró en la cocina, sorprendida de verme despierta tan temprano y con el cuaderno de recetas en las manos. ¿Qué haces, abuelita?, preguntó frotándose los ojos. La miré y sonreí, por primera vez en días, con una sonrisa genuina. Vamos a hacer tamales, le dije con determinación. Ella me miró confundida. Pero no tenemos ingredientes, apenas hay comida, confía en mí, le respondí mientras cerraba el cuaderno. Ve a despertar a tus hermanos.
Hoy tenemos mucho trabajo que hacer. La fe me daba fuerzas, pero necesitaba algo más tangible. Tomé la decisión más difícil, vender mi anillo de matrimonio. Lo último de valor que me quedaba, lo había conservado a través de todas las dificultades, pero ahora entendía que su verdadero valor no estaba en el oro, sino en lo que podía hacer con él para salvar a mi familia. Me lo quité con manos temblorosas, besándolo una última vez. Manuel, sé que entiendes, susurré a mi difunto esposo. Es para los niños, para nuestros nietos. Vendí mi anillo a don Ignacio, el joyero, quien me dio menos de lo que valía, pero suficiente para comprar los ingredientes básicos. Esa noche, los niños y yo preparamos 40 tamales siguiendo la receta de mi abuela. El aroma a masa y chile llenó nuestra pequeña cocina, trayendo un poco de alegría a nuestro hogar. Francisco aplaudía cada vez que envolvíamos un tamal, y hasta los gemelos, siempre tan inquietos, trabajaron concentrados, como si entendieran la importancia de lo que estábamos haciendo. Al amanecer siguiente, cargué mi canasta con los tamales, cuidadosamente envueltos en un mantel bordado por mi propia mano. Dejé a María a cargo de los pequeños y me dirigí al mercado municipal, donde mi abuela había vendido sus tamales décadas atrás. El frío de la mañana calaba mis huesos, pero la canasta caliente contra mi cadera me daba ánimos. ¡Vamos a lograrlo!, me repetía en silencio. Con tu ayuda, Dios mío, vamos a lograrlo. La realidad me golpeó apenas llegué al mercado. El comisario, don Rubén, un hombre corpulento con bigote espeso y mirada severa, me bloqueó el paso. ¿A dónde cree que va? Doña Esperanza. Le expliqué mi intención de vender tamales, como lo había hecho mi abuela años atrás. Él soltó una risa burlona que me heló la sangre. Los tiempos han cambiado. Necesita permiso, pagar cuota, tener un lugar asignado, y no hay espacios disponibles. Intenté razonar con él, explicarle mi situación desesperada, los niños hambrientos esperando en casa. ¿Son reglas?, respondió impasible. Además, ¿quién va a querer comprar tamales a una vieja? Los jóvenes. Ahora tienen puestos modernos o comida diferente. Sus tamales son cosa del pasado. Sus palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Era yo tan vieja, tan obsoleta, tan inútil como él sugería. Me alejé con la dignidad que pude reunir, pero cuando estuve fuera de su vista, las lágrimas nublaron mis ojos. Me senté en una banca de la plaza, con mi canasta de tamales intacta y el corazón destrozado. Fue entonces cuando escuché la voz de doña Lucía, la florista. ¿Son tamales lo que lleva ahí, Esperanza? Sin esperar respuesta, continuó. Hace años que no pruebo un buen tamal casero. Véndame 2. Su compra me dio un rayo de esperanza. Pronto se acercó el sacristán de la iglesia, atraído por el aroma. Después, un par de ancianas que paseaban por la plaza. Para el mediodía, había vendido casi todos mis tamales, uno por uno, a personas que pasaban por la plaza. No era el mercado, pero era un comienzo. Sin embargo, sabía que vender en la calle era riesgoso. El comisario podría multarme o peor aún, prohibirme volver. Esa noche, mientras contaba las monedas ganadas, suficientes para comprar comida para un par de días y más ingredientes para tamales, escuché comentarios de los vecinos que me atravesaron como cuchillos. Ahí va la viuda que ahora vende en las calles, decían algunos, tan respetada que era como costurera y ahora rebajándose así, murmuraban otros. Esos niños deberían estar en un orfanato, no pasando hambre con una anciana, opinó alguien más, lo suficientemente alto para que yo lo escuchara. Esa noche apenas pude dormir, atormentada por las palabras crueles y la incertidumbre. ¿Estaba haciendo lo correcto o estaba condenando a mis nietos a una vida de vergüenza y escasez? Me levanté varias veces a revisar que los niños estuvieran bien tapados, aunque en realidad solo quería asegurarme de que seguían ahí, de que nadie me los había arrebatado para llevarlos a ese orfanato que los vecinos mencionaban. Finalmente, me quedé dormida cerca del amanecer, solo para ser despertada por unos golpes suaves en la puerta. El cielo apenas comenzaba a aclararse. Me puse mi rebozo a toda prisa y me asomé por la ventana antes de abrir. Era doña Carmen, la dueña de la tienda de abarrotes en la esquina de nuestra calle. Una mujer seria, de pocas palabras,
con quien apenas había cruzado conversación, más allá de los saludos corteses cuando compraba en su tienda. Abrí la puerta, confundida y un poco temerosa. Doña Carmen sostenía un bulto envuelto en un mantel de cocina. «Buenos días, Esperanza», me dijo en voz baja. «Disculpe la hora, pero quería llegar antes de que saliera a vender». Me quedé muda de la sorpresa. ¿Cómo sabía ella que yo? «Tome», continuó, extendiendo el bulto hacia mí. «Es masa fresca, manteca, persiles y un poco de carne para sus tamales». Mis manos temblaron al recibir aquel regalo inesperado. «¿Pero por qué?», fue lo único que pude articular. Doña Carmen observó hacia el interior de mi casa, donde los niños aún dormían. Mi madre también quedó viuda joven, con 5 hijos, respondió con sencillez. Vendía buñuelos en el mercado de Querétaro. Alguien la ayudó cuando más lo necesitaba. Ahora me toca a mí hacer lo mismo. Sus ojos, normalmente severos, se suavizaron. Considérelo un crédito. Me lo pagará cuando pueda. La invité a pasar, a tomar un café, pero se negó amablemente. Tengo que abrir la tienda, pero escúcheme bien. Esperanza se acercó más y bajó la voz. No haga caso a las habladurías. Usted hace lo que una madre o abuela debe hacer, luchar por sus hijos. En mi tienda hay un espacio junto a la entrada. Puede poner ahí su canasta de tamales. La gente que viene a comprarlos verá. Me quedé paralizada, incapaz de creer lo que estaba escuchando. ¿No le preocupa lo que digan de usted? ¿Que la critiquen por ayudarme? Doña Carmen soltó una risa breve. A mi edad, ya nada de eso importa. Se dio media vuelta para marcharse, pero se detuvo y añadió: y dígale a su nieta María que puede venir a ayudarme en las tardes después de la escuela. Le pagaré lo justo. Mientras veía a aquella mujer alejarse en la penumbra del amanecer, sentí algo cálido expandirse en mi pecho. No estaba sola. Entre tanta crueldad, había surgido un acto de bondad tan inesperado como necesario. Cerré la puerta y me apoyé en ella, sollozando en silencio, pero esta vez de gratitud. «Gracias, Dios mío», murmuré. «He recibido tu señal». Con el apoyo de Doña Carmen, una chispa de esperanza se encendió en nuestro hogar. Cada madrugada, los niños y yo nos levantábamos a preparar tamales, siguiendo fielmente las recetas de mi abuela, añadiendo poco a poco nuestros propios toques. Francisco se encargaba de arrancar las hojas de maíz, los gemelos preparaban los rellenos, Lupe medía los ingredientes con una precisión sorprendente y María dirigía la operación cuando yo tenía que atender algún trabajo de costura que, ocasionalmente, llegaba. Al principio vendía 10, luego 20 y pronto 50 tamales diarios. La gente que iba a comprar a la tienda de Doña Carmen comenzó a llegar específicamente por los tamales de Doña Esperanza. Algunos incluso hacían pedidos especiales para sus fiestas familiares. El dinero que ganaba, aunque modesto, era suficiente para alimentar a los niños y comprar los ingredientes del día siguiente. Ya no pasábamos hambre, y eso era un milagro en sí mismo. María resultó ser una excelente ayudante en la tienda de Doña Carmen. Con su sueldo pequeño pero constante, pudo comprar cuadernos nuevos para ella y sus hermanos. Los gemelos comenzaron a ayudar al panadero después de la escuela, llevando pan a domicilio, y también contribuían con algunas monedas. Lupe tenía un don especial para las matemáticas y llevaba nuestras cuentas con una habilidad que me dejaba asombrada. Hasta el pequeño Francisco colaboraba a su manera, encantando a los clientes con su sonrisa y sus ocurrencias, lo que muchas veces resultaba en propinas generosas. Una tarde, después de vender todos los tamales antes del mediodía, decidí experimentar con una receta especial que mi abuela reservaba para ocasiones importantes: tamales de elote dulce con canela y piloncillo. Requería más trabajo y mejores ingredientes, pero algo me decía que valía la pena intentarlo. Los niños me ayudaron con entusiasmo, especialmente Francisco, quien no dejaba de repetir que serían los mejores tamales del mundo mundial. A la mañana siguiente, coloqué la nueva variedad junto a los tamales tradicionales, con cierto temor de que nadie quisiera probarlos o que los encontraran demasiado caros. Para mi sorpresa, fueron los primeros en venderse. Doña Jimena,
Aquella clienta que no había podido pagarme el vestido completo meses atrás, compró media docena y esa misma tarde regresó para pedir una docena más para una reunión familiar. Pronto añadí champurrado y atole a mi oferta, usando la receta que generaciones de mujeres en mi familia habían perfeccionado. Las bebidas calientes acompañaban perfectamente los tamales en las mañanas frescas. Algunas personas comenzaron a reunirse frente a la tienda, formando una pequeña comunidad alrededor de mi negocio improvisado. Me contaban sus problemas, me compartían sus alegrías, me pedían consejos. Sin darme cuenta, me había convertido en algo más que una vendedora de tamales. Era una escucha, una confidente, una presencia constante en sus vidas cotidianas. 3 meses después de iniciar mi humilde negocio, la vida había dado un giro inesperado. Ya no éramos la familia que vivía en la miseria. Teníamos lo necesario y un poco más. Los niños estaban bien alimentados, a María había vuelto a sonreír, y yo sentía que honraba la memoria de mi hija cuidando de sus hijos como ella hubiera querido. Incluso había podido comprar tela nueva para confeccionar uniformes escolares para los pequeños, utilizando mi máquina de coser por las noches, después de la jornada de tamales. Una mañana particularmente concurrida, mientras atendía a mis clientes habituales junto a la tienda de Doña Carmen, una sombra conocida oscureció. Mi puesto era don Rubén, el comisario del mercado, con su bigote espeso y su mirada severa. A su lado, un hombre delgado con traje y sombrero finos, a quien nunca había visto antes, me observaba con interés calculador. «Buenos días, doña Esperanza», saludó don Rubén con una amabilidad forzada que nunca antes me había mostrado. «Veo que su negocio va muy bien. Este es don Augusto Porras, presidente de la Asociación de Comerciantes». El hombre del traje inclinó levemente la cabeza sin sonreír. «Hemos notado que su producto tiene cierta aceptación en el barrio». Me mantuve en silencio, sintiendo que algo no estaba bien en aquella visita. Don Augusto habló entonces, con voz suave pero autoritaria. «Sus tamales se han vuelto bastante populares, señora, tanto que están afectando las ventas de los locales establecidos en el mercado que pagan sus cuotas puntualmente». «Yo no pretendo perjudicar a nadie», respondí con la voz más firme que pude reunir. «Solo intento alimentar a mis nietos». Don Rubén soltó una risa corta y seca. «Muy loable, sin duda, pero las reglas son para todos». Sacó un papel del bolsillo de su camisa y me lo extendió. «Esta es una multa por vender sin permiso. Son 500 pesos. La cifra me dejó sin aliento. Era casi todo lo que había ahorrado en esos meses de trabajo. «Pero yo vendo en propiedad privada. Con permiso de doña Carmen», protesté débilmente. Don Augusto negó con la cabeza. «La acera frente a la tienda es vía pública. Además, necesita licencia sanitaria, registro fiscal, permiso municipal». Enumeró una lista de documentos y requisitos que sonaban imposibles de conseguir para alguien como yo. Mi corazón se hundió mientras lo escuchaba. Todo lo que había construido con tanto esfuerzo podía desmoronarse en un instante. «O puede llevar su negocio al mercado», añadió don Rubén con falsa generosidad. «Casualmente tenemos un local disponible. La cuota mensual es razonable, solo 3 veces lo que gana en una semana». Entendí entonces el verdadero motivo de su visita. No les importaba la legalidad, querían controlar mi pequeño éxito, sacar provecho de él. «Necesito tiempo para pensarlo», dije, intentando que no notaran mi miedo. Don Augusto consultó su reloj de bolsillo con gesto impaciente. «Tiene 3 días para pagar la multa o trasladarse al mercado. De lo contrario, nos veremos obligados a confiscar su mercancía y prohibir su venta definitivamente». Esa noche, después de que los niños se durmieran, me senté en la cocina con la carta de la multa entre mis manos temblorosas. Las lágrimas amenazaban con volver, pero ya no tenía fuerzas ni para llorar. Doña Carmen, quien se había enterado de lo ocurrido, vino a visitarme. «No se preocupe», me dijo con firmeza. «Mañana hablaré con ellos. No pueden hacerle esto. Son poderosos», respondí, sintiendo una derrota que creía haber superado. «Y yo solo soy una vieja vendiendo tamales en la calle». Doña Carmen golpeó la mesa con la palma de su mano, sobresaltándome. «No hable así. Usted es Esperanza Gutiérrez, la mujer que sacó adelante a 5 niños cuando todo parecía perdido».
la que no se rindió cuando la alacena estaba vacía. ¿Va a dejarse vencer ahora? Sus palabras encendieron algo dentro de mí. Tenías razón. ¿Cuánto había luchado ya? ¿Cuántos obstáculos había superado? Este no sería el último, pero tampoco sería el que me derrotara. Esa noche apenas dormí, pero no por miedo, sino porque mi mente trabajaba en una solución. A la mañana siguiente, envié a los niños a la escuela como siempre, pero en lugar de preparar tamales, me puse mi vestido más limpio, el que guardaba para la misa de domingo, y me até el cabello con cuidado. Tomé todos mis ahorros y salí decidida hacia el ayuntamiento. Si necesitaba permisos, los conseguiría. Si debía registrarme, lo haría. No me escondería más. El trámite fue largo y confuso. Funcionarios que me enviaban de una ventanilla a otra. Formularios que apenas entendía. Requisitos que parecían diseñados para desalentar a personas como yo. Pero me mantuve firme. Para el mediodía, había logrado iniciar el proceso para obtener un permiso provisional de venta ambulante. No era perfecto, pero era legal. Con ese documento preliminar, me dirigí directamente al mercado municipal. No busqué a don Rubén ni a don Augusto. En su lugar, me acerqué a los otros vendedores, especialmente a las mujeres. Les expliqué mi situación. Les mostré las fotos de mis nietos que llevaba en un pequeño marco de plata. Y les hablé de mis tamales. Para mi sorpresa, muchos me conocían ya por la fama que mis productos habían ganado. Algunos incluso habían probado mis tamales, comprados por terceros. Doña Sofía, la vendedora de flores más antigua del mercado, me escuchó con atención especial. Cuando terminé mi historia, se levantó con esfuerzo de su taburete y llamó a los demás vendedores. Esta mujer es una de nosotros, declaró con una autoridad que nadie osó cuestionar. Ha luchado como todos nosotros, y esos hombres quieren aprovecharse de ella como han intentado hacerlo con cada uno de nosotros. Un murmullo de aprobación recorrió el grupo. Doña Sofía continuó. Mi puesto está junto al pasillo central. Tengo espacio suficiente para compartirlo con Doña Esperanza hasta que consiga uno propio. Yo vendo flores, ella vende tamales. No nos hacemos competencia. Otros comerciantes asintieron, ofreciendo también su ayuda, consejos, contactos. Cuando don Rubén apareció, atraído por la inusual reunión, se encontró con un frente unido de vendedores. Ya conocemos sus artimañas, le dijo doña Sofía sin rodeos. Doña Esperanza tiene su permiso en trámite y venderá junto a mi puesto. Si tiene algún problema con eso, puede hablarlo con todos nosotros. El comisario, visiblemente sorprendido por aquella resistencia inesperada, balbuceó excusas y se retiró rápidamente. Han pasado 10 años desde aquella mañana en que mis nietos lloraban de hambre y yo caí de rodillas suplicando un milagro. 10 años desde que encontré el recetario de mi abuela y decidí cambiar nuestro destino. Ahora, mientras observo el ajetreo de nuestro pequeño restaurante, los tamales de la abuela, no puedo evitar maravillarme ante el camino recorrido. El local no es grande, pero está siempre lleno. Ocupa la esquina más soleada del mercado municipal, con ventanas amplias que dejan entrar la luz y mesas de madera pulida donde los clientes disfrutan no solo de mis tamales, sino de toda una variedad de platillos tradicionales que hemos ido añadiendo con los años. Las paredes están decoradas con fotografías familiares y el recetario original de mi abuela, enmarcado como el tesoro que es. María, ahora una mujer de 23 años, estudió administración en la Universidad Estatal gracias a las ganancias del negocio. Ella maneja las cuentas, organiza los pedidos especiales y ha modernizado nuestro pequeño imperio con un sistema de entregas a domicilio. Los gemelos, Carlos y José, son los maestros de la cocina. Carlos aprendió con un chef de la capital, que quedó tan impresionado con nuestros tamales que lo tomó como aprendiz. Mientras que José tiene un don especial para crear nuevas recetas respetando la tradición. Nupe, mi matemática brillante, está terminando su carrera de ingeniería, pero sigue ayudando los fines de semana. Y Francisco, mi pequeño que lloraba de hambre, es ahora un joven alto y apuesto de 15 años que atiende las mesas con una sonrisa que encanta a todos los clientes. Es el rostro público de nuestro negocio, el que todos adoran, el que sigue haciendo bromas y consiguiendo propinas generosas. Esta mañana, mientras preparábamos todo para abrir, recibimos una visita especial.
Doña Carmen, ahora una anciana venerable de casi 90 años, vino acompañada de su hija, aunque ya no puede caminar sin ayuda. Quiso venir personalmente a felicitarnos por el 10º aniversario del restaurante. La recibimos con honores, sentándola en nuestra mejor mesa. Francisco le sirvió personalmente un champurrado y tamales frescos, mientras los demás nos turnábamos para agradecerle. Sin usted, nada de esto existiría, le dije, sosteniendo sus manos arrugadas entre las mías, igual de gastadas por el trabajo. Ella sonrió con esa mezcla de dulzura y firmeza que siempre la ha caracterizado. Yo solo te di ingredientes, Esperanza, respondió. Tú pusiste el corazón, la fuerza y la fe. Tú creaste el milagro. Y tiene razón, el verdadero milagro no fue encontrar comida aquella mañana desesperada. El milagro fue descubrir mi propia fortaleza, la herencia de mis antepasadas, esa resistencia que nos permite a las mujeres levantarnos una y otra vez por aquellos que amamos. El milagro fue la comunidad que me acogió cuando más lo necesitaba, las manos que se tendieron para ayudarme a levantar. Mis nietos ya no son aquellos niños hambrientos y asustados, son jóvenes fuertes, educados, con sueños propios y la seguridad de que pueden lograr lo que se propongan. Cuando miro sus rostros, veo en ellos a Isabel y Roberto, y sé que estarían orgullosos. A veces, en las noches tranquilas, cuando cierro el restaurante y regreso a la casa que pudimos comprar hace 5 años, siento su presencia junto a mí, asintiendo con aprobación. Y así, mis queridos, termina esta historia que guardé en mi corazón por tanto tiempo. Una historia de hambre y desesperación, pero también de fe, perseverancia y amor incondicional. Cuando mis nietos escuchan esta historia ahora, Francisco siempre dice que no recuerda haber pasado hambre, solo el olor de los tamales llenando nuestra casa. Es mejor así, los niños no deberían recordar el dolor, solo las lecciones que nos deja. ¿Saben? Cada mañana cuando abro los ojos, agradezco por un día más para ver a mi familia prosperar. Agradezco por aquella noche oscura en que me encontré de rodillas, porque sin ese momento de absoluta desesperación, quizás nunca hubiera descubierto mi propia fuerza. A veces necesitamos tocar fondo para impulsarnos hacia arriba con más determinación. Si están pasando por momentos difíciles y si sienten que no pueden más, si sus alacenas están vacías, ya sea literal o metafóricamente, o recuerden la historia de esta vieja. Recuerden que los milagros existen, pero muchas veces somos nosotros mismos quienes debemos poner en marcha la cadena de eventos que los hará realidad. Recuerden que nunca es tarde para empezar de nuevo, para recuperar tradiciones olvidadas, para honrar la sabiduría de quienes vinieron antes. Si esta historia tocó su corazón, me gustaría que dejaran en los comentarios la palabra esperanza, porque eso es lo que nunca debemos perder, incluso en los momentos más oscuros. Y si conocen a alguien que necesita escuchar un mensaje de aliento, compartan este video con ellos. Quizás sea justo lo que necesitan para encontrar su propio camino. No olviden suscribirse a este canal para escuchar más historias como la mía. Hay tantas abuelas con experiencias que podrían cambiar la forma en que ven la vida, con sabiduría que solo los años pueden dar. En la próxima confesión que aparecerá en su pantalla, otra abuela les abrirá su corazón como yo lo he hecho. Hoy, desde este rincón de San Miguel de Allende, esta vieja costurera convertida en cocinera les manda una bendición especial. Recuerden siempre que la vida es como hacer tamales, necesita tiempo, paciencia, buenos ingredientes y mucho amor. Y cuando compartes el resultado con los demás, la satisfacción es doble. Que Dios los bendiga y los guíe siempre. Y recuerden, el verdadero milagro no viene del cielo, sino de la fortaleza que descubrimos dentro de nosotros cuando ya no nos queda nada más que la fe y el amor por nuestra familia. Gracias por escucharme. Hasta pronto.